Adrián, muchas gracias por tu visita y vamos a aprovechar que llegaste a la maestría de la Facultad de Arte para esta entrevista y charlar un rato con vos de tu trayectoria y de algunas cuestiones generales sobre el arte, la filosofía, la política. Encantado. ¿Cómo ves la relación en general, dada tu formación en sociología y en filosofía, y también como profesional del arte? ¿Cómo ves estas relaciones múltiples en el siglo XXI? Siempre que pienso la idea de lenguaje de las artes o de artes en términos generales, ¿no? Intento pensar dos cosas, que el arte es un potencial de expresión, es decir, es una promesa de transformación del mundo posible y por eso es inseparable de fronteras paradojales con otros lenguajes. La ciencia, el territorio del sentido común, el mundo de las acciones políticas, el mundo de los mitos sociales. Es decir, el arte está trabajando siempre en esa frontera, activándolos, modificándolos, y por eso es inseparable de un discurso político, pero también es inseparable de un problema ético. Entonces, pensar en un sentido clásico el lenguaje de las artes solía decirse una estética, es decir, una forma unificadora de unas dimensiones o categorías a partir de las cuales se nombraba el arte. Hoy estamos frente a lenguajes múltiples de las artes. Cada arte tiene su historia, tiene procesos de formación, procedimientos de ejecución, problemas que son propios a cada disciplina y están en resonancia y en discusión con otros lenguajes. En ese campo siempre hay umbrales. Sí. Y donde hay umbrales hay paradojas. Y donde hay paradojas hay zonas de conflicto, hay regiones de, insisto, resonancia, en el que fundamentalmente algo que es específico, por ejemplo, del campo del cine, no lo es del campo de la literatura, o del campo de la pintura, o del campo de la escultura, si pensamos en oficios tradicionales del lenguaje del arte. Si pensamos en el campo de la conceptualidad, es decir, de la performatividad declarativa contemporánea, donde alguien ejerce con un concepto una acción social transformadora, uno podría pensar que ahí el arte conceptual, más ligado a la desmaterialización de los oficios, está muy vinculado a la acción política pública. Pero digamos, es difícil separar hoy, o por lo menos para mí, la dimensión de arte del campo político, del campo social, o incluso del campo científico, o del campo pedagógico. Claro. El arte está operando como ese potencial expresivo de transformación. De acuerdo. ¿Cómo te parece que se puede, desde una práctica performativa, artística, cuestionar esto que se ha dado en llamar el mundo de las fake news, de la posverdad? Bueno, eso me parece que es uno de los grandes temas que motivan a comunicadores sociales, sociólogos, filósofos, a la epistemología contemporánea, ¿no? A pensar la falsificación, la noticia falsa. Es una propiedad de los dispositivos del arte trabajar con procesos artificiales de falsificación que puedan cuestionar una verdad. Los lenguajes de las artes han trabajado con potencias de falsificación siempre. No hay un solo lenguaje que pretendiendo acceder a una verdad no haya trabajado con el campo artificial de las potencias de lo falso. Con lo cual, cuando yo digo potencias de lo falso, no digo que un lenguaje artificial que construye o fabrica verdad no puede acceder indirectamente a lo verdadero. Pero acceder indirectamente a lo verdadero no es evocar una verdad. Que esos procesos del arte hayan sido apropiados por el campo de la comunicación social, por el campo de las ciencias sociales, por el campo de las técnicas informacionales que hoy trabajan con la fake news, esa es una condición derivada de los lenguajes de invención de las artes, de sus principios de fabulación, de sus problemas de ficcionalización, de su condición de construcción de las verdades. Es decir, lo que sabemos por el arte es que las verdades son construidas. Y a partir de esto, lo que nos atrevemos a pensar con mucha precisión hoy es que el campo de la política se ha apropiado de esas condiciones para tratar y trabajar con algo que era propiedad de los lenguajes de fabulación o de ficción, que llamábamos lenguajes artísticos,
Hoy la política es un lenguaje más artístico de ficción, que fabula las condiciones de verdad, las condiciones de falsificación de lo existente. ¿Cuánto esto ha transformado nuestro mundo? Completamente. En grado tal que efectivamente dudamos del conjunto de lo que percibimos, dudamos del conjunto de las afecciones, dudamos del conjunto de las noticias públicas. Ahora bien, esto es parte efectivamente de una pérdida de otros horizontes. Horizontes de valor en el que las verdades eran discutibles y al ser discutibles también fueron desarmadas como tales y construidas como objetos de ficcionalización. Entonces hoy sabemos que una verdad está construida. Sabemos que un punto de vista es una ficcionalización posible que genera testimonios, archivos, dimensiones de construcción de datos, campos informáticos y por lo tanto hay procesos jurídicos, sociales y políticos que están afectados por esta dimensión. Ahora yo te pregunto, ¿no? Porque son los temas que nos desvelan en general. Sí. En cuanto a su construcción sabemos de su falsedad, pero en cuanto a sus consecuencias, sabemos que las consecuencias son a veces dramáticamente reales. Son dramáticamente reales, son destructivas de sujetos y de campos sociales completos. Sí. Estamos en un tiempo histórico donde el efecto puede más que las causas. El efecto ha multiplicado el carácter excedentario de sus causas. Entonces, sabemos que una fake news puede construirse, pero sabemos que los efectos son devoradores. Se comen cuerpos, se comen colectivos, se comen relaciones sociales, se comen afectos, ¿no? Sí. Y efectivamente esa relación entre causa y efecto es una de las grandes inversiones de nuestro tiempo. Que el efecto pueda más que sus causas y que el efecto sea una condición de simulación que crece a nuestro alrededor es una de las condiciones a temer, porque son incontables las personas, los colectivos, los públicos que caen en esas condiciones. Entonces, ¿qué decir sobre ello? Que mientras fuimos radicalmente modernos como creíamos, la construcción de los valores preveía una causalidad previsible. Había modelos de verdad, modelos de causalidad que eran prescriptibles y que eran posibles de ser analizados. En la medida en que los efectos se han autonomizado de las causas, los efectos pueden producir verdades inconsistentes, falsedades inconsistentes que habrá que probar caso por caso. Y este es el drama de nuestro tiempo. En el caso por caso se van vidas. Claro, ese es el gran problema. Se van vidas, se van procesos sociales, se van tiempos históricos. Y efectivamente esta es una de las condiciones de un tiempo líquido como el nuestro, de un tiempo de fabricación de efectos. Entonces nadie duda que los acontecimientos tienen un carácter de verdad irreductible. El problema es que se construye sobre ellos, es que puede fabricarse con ellos, es que esos acontecimientos como interpretaciones múltiples, como multiplicación de puntos de vista se han fabricado sobre lo que sucedió. Entonces, viste, hechos e interpretaciones ha tomado una dimensión belicosa hoy, Claro. ¿no? Es decir, los hechos no pueden no existir porque su peso político es considerable, pero la construcción de la ficcionalización es tan poderosa porque es el carácter expresivo que la sociedad encuentra sobre los hechos. Entonces, equiparar el hecho a sus ficciones es lo que ha producido el núcleo de la fake news. Claro. El acontecimiento a sus interpretaciones y a sus puntos de vista. Y en ese sentido hay que entender que ahí el arte cumple una tarea en esto, que es la de fabricar muchas veces una potencia de falsificación para hacer visible una verdad. Hoy eso se ha invertido. Son las potencias de ficción las que desarman los hechos, las que ponen en duda acontecimientos. Yo diría esto, ¿no? Aquella cita de Benjamin de contestaremos a la estetización de la política con la politización del arte. Ciertamente estamos lejos en el tiempo y en las problemáticas, porque esto probablemente lo escribió en las entreguerras europeas y tenía delante de sí, bueno, un panorama muy diferente del que tenemos hoy con el fin de los socialismos reales, etc. ¿Qué podríamos decir ahora de cómo politizar el arte? Si es que, digamos,
vos te considerás insatisfecho respecto del nivel de politización que las prácticas artísticas de hoy están demostrando en muchos casos. Esa es una gran pregunta y supone uno de los enigmas más formidables de esas dos frases. Un gran teórico argentino a quien valoro mucho, un gran ensayista como Eduardo Gruner, dice siempre que la estetización de la política es algo evidente en el texto de Benjamin, mientras que la politización del arte, que está asignado en ese texto escrito entre el 34 y el 36, a un problema del comunismo, a un problema de lo común, a un problema de la expresión de lo común, es más bien un enigma. ¿Qué significa politizar el arte? Es siempre algo que supone por lo menos dos aclaraciones. Hubo un tiempo en que los lenguajes de las artes valían por su carácter revulsivo, valían por su carácter contestatario, valían por su carácter de acontecimiento, transformación de su lógica simbólica. No valían por su carácter de diseño. Claro. Ese tiempo, un tiempo fabuloso, en el que transformar el lenguaje en cada uno de los lenguajes de las artes fue capital, suponía uno de los modos de la politización del arte. Hacer que un lenguaje sea resistente y contestatario a los sentidos comunes era uno de los modos de pensar la politización del arte. El problema es cuando la politización del arte, de esos propios lenguajes, se volvieron diseño para construir el narcisismo de los artistas, sí, o la producción de los mercados. Así es. Esos diseños se convirtieron en diseño de sí y en diseño de obras, en planes intencionales políticos para determinadas construcciones. Ahí la idea de politización del arte entró dentro de la égida de los códigos de la información. Ajá. Y empezamos entonces a perder la riqueza subversiva de los lenguajes, ¿no? Un amigo filósofo, Diego Tatián, dice con mucha propiedad que lo que debería esperar de un gran filósofo como Spinoza es la subversión de los lenguajes del arte. Lo que debería uno esperar de los lenguajes de las artes es la subversión de su posibilidad de alterar el sentido común, no solo de corroborarlo. Cuando la política y el arte corroboran el sentido común, pierden su condición de acción. Yo ya sé que algunos seguidores de Gramsci me dirán que el sentido común es el vector de los grandes movimientos populares. Sí, pero los lenguajes de las artes no son solo la reproducción de los movimientos populares, sino su expresión más extrema y su subversión más capital en sus lenguajes. Cuando nosotros perdemos esa expresión extrema, esa subversión de los lenguajes, lo que hacemos es trabajar en el orden de un sentido común destinado al mundo del diseño de sí y del diseño de los objetos de una sociedad del espectáculo, una sociedad de mercado. Entonces la frase de Benjamin es muy atractiva, aún no tiene una respuesta definitiva. En procura de una respuesta definitiva, ¿cómo ubicarías, digamos, al pensamiento decolonial, que todavía está bastante vigoroso, por lo menos en algunas páginas de internet, en algunas publicaciones, respecto de esta necesidad de una epistemología del sur, de un planteo, vamos a decir, disruptivo del racionalismo moderno y posmoderno? Tal como hemos planteado la charla hasta acá, colocar esa palabra es clave, ¿no? Tener un pensamiento situado y no un universal del valor para todo tiempo y lugar es no responder al sexto continente virtual de la globalización. Es decir, lo que el pensamiento decolonial dice es, tenemos acá un problema. ¿Qué significa pensar antes de la matriz de la modernidad? Y ese es un problema serio para todos nosotros, que en algún lugar creímos que la modernidad era un principio emancipador, político, social, cultural, expresivo, de las democracias venideras. Pero por otro lugar, la historia de la modernidad es la historia de un pensamiento situado europeo, eurocéntrico, patriarcal, enormemente ligado a una doctrina de la lógica de la historia que corrobora su propia lógica histórica y que de alguna manera hace desaparecer continentes enteros y multiplicidad de problemas. Problemas de género, problemas de raza, problemas de etnia, problemas de pueblos que desaparecen de la faz de la tierra porque no son considerados por esa lógica europea o son considerados menos pueblos o menos cuerpos
que esa lógica europea hubiera considerado a los propios. Con lo cual, la tradición decolonial es una tradición activa que intenta pensar el corrimiento de la historia occidental europea. Pero buena parte de los autores con los que formamos la academia han tenido que ver con esa historia europea. Nuestros filósofos están formados por esa historia, nuestros sociólogos están formados por esa historia, nuestros pensadores, ¿no? Entonces uno se pregunta, como se preguntaría Horacio González, ¿y de las cátedras nacionales quién se acuerda? Cuando de alguna manera en la Argentina había pensadores argentinos que intentaban una filosofía situada. No sé, uno podría rápidamente decir, bueno, no es lo mismo decir Carlos Astrada que Martínez Estrada o que Rodolfo Kusch, pero eran todos filósofos que intentaban una pregunta sobre esta condición. ¿Cómo hacer que un pueblo se ligue a otros pueblos, pero desde la lógica del propio pueblo? ¿O cómo hacer que un pueblo se desprenda de otros pueblos para adquirir sus propios modos de ser, de habitar o de construir un territorio? Yo pienso que estamos atravesados en América Latina y en nuestros contextos de una pregunta sobre la decolonialidad. Y esto significa algo duro para todos nosotros, que es ¿qué hacemos con la modernidad a cuesta que nos ha formado y que nos ha legado un cierto proyecto emancipador, pero que tenía una lógica de la historia europea? ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Decolonializar quiere decir desempolvarse de la matriz de ritmos, poéticas, conceptos y figuras de una tradición europea en las nuestras. Pero es tan fácil separar eso. Es posible que entre esas tradiciones que nos constituyeron y los entrelugares que se armaron con nuestras propias tradiciones haya algo que nos permita ese, por ejemplo, desprendimiento de algo propio. ¿O ese es todo un territorio de preguntas y de debates? Sin duda es un territorio político rico para los campos de interpretación de una epistemología del sur. ¿Qué sería una epistemología del sur? La pregunta sobre qué conocimientos tenemos que nos sean propios para entrar en la escala de un debate universal, pero con problemas de género, de raza, de etnia o de clase que impliquen nuestra propia particularidad y no herencias que de alguna manera reproducimos involuntariamente. Para mí es un campo de saberes del que estoy siempre preocupado y sorprendido porque de alguna manera problematiza los límites, sobre todo los límites que uno podría tender a reproducir automáticamente en los rituales. Por ejemplo, decir las palabras de tal autor alemán como si fueran propias en nuestro propio contexto, sin problematizar la localidad de esta naturaleza de enunciación, de este tipo de discurso, de esta forma de producción. Yo sé que hay pensadores que de alguna manera son más cómodos a esa universalización del pensamiento. Por ejemplo, pensadores que piensan en una noción de clase, entienden que hay un universal de la clase que debate la modernidad y su decolonialidad. Pero hay pensadores que dicen, bueno, pero no es lo mismo una clase para un europeo que ese mismo problema de clase para una condición ecuatoriana, argentina o brasileña en la Amazonía. Y entonces esa medida supone otro problema derivado. Entonces creo que ahí lo que se abren son procesos epistémicos de localización y de plantar bases para pensar desde lo propio, desde lo nuestro, desde lo que nos rodea. ¿Es posible una filosofía desde ahí? La historia argentina es la historia de una batalla para construir esa filosofía. Y hay quienes creen que nunca la hubo y hay quienes creemos que fue posible. Tal vez esté en nuestro mejor ensayo argentino. Nuestra tradición ensayista es la tradición de un pensamiento filosófico hecho desde aquí y ahora, en una lógica para debatir con contextos globales. Eso supone grandes lectores, grandes archivistas y grandes autores de la emancipación testimonial de la escritura, por ejemplo. El ensayo argentino es una de las vertientes de nuestra filosofía. Tal vez haya que buscar nuestra filosofía en esos nombres, ¿no? Carlos Astrada, Martínez Estrada, Horacio González, Eduardo Brunner. Habría que construir la trama de esos pensadores. León Rosichner. Y uno diría, bueno, ahí hay pensadores que trataron de ver la relación entre lo global y lo local. Trataron de pensar problemas universales, pero también problemas de la localización. Digo, la decolonialidad trato de pensarla en esa frontera. De acuerdo.
Bueno, Adrián, me ha parecido muy interesante la propuesta de la maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas de la Universidad de Avellaneda. Te pediría un esfuerzo de síntesis, dado que se trata de una propuesta académica original que mucha gente desconoce, pero que es el momento para que por primera vez se enteren. Ahí habría como tres cosas a decir que me parece que son relevantes. La primera, un proyecto de maestría en una universidad nacida en un contexto histórico-político determinado, dentro de las llamadas 9 novísimas universidades del conurbano. Es decir, una universidad obrera. Primera condición en la que la maestría surgió contemporáneamente con la universidad. En el que el proyecto de posgrado nacía con la primera generación de estudiantes que iban a acceder a una carrera de grado universitaria en sus vidas. Y donde intentamos acelerar este proceso de crear sistemáticamente universidad y maestría simultáneamente. Entonces la maestría nació con la invitación a algo que siempre estuvo dentro de los intereses de mi generación, que fue la de convocar a grandes plumas de ensayistas argentinos, intelectuales y académicos, con un pensamiento político y un pensamiento estético en la tradición argentina, a formar parte del dictado de estas materias. Esa fue la primera convocatoria. Horacio González, María Pía López, Eduardo Rinesi, Diego Tatián, Eduardo Gruner, es decir, un espectro político de la Argentina y a su vez un espectro intelectual de la escritura argentina, expuesto académicamente para discutir el problema de nuestra contemporaneidad, la contemporaneidad latinoamericana, con sus diversas posiciones, ¿no? Dentro de nuestro propio cuerpo académico de la maestría los había más expresamente latinoamericanistas, más expresamente europeos, más expresamente de izquierda, más expresamente peronistas, más expresamente comunistas. Es decir, los había en toda su tradición de un espectro político. Y eso nos parecía que era necesario para mostrar que uno de los grandes proyectos pedagógicos de las universidades nacionales en un determinado momento de la historia argentina había sido cruzar los proyectos pedagógicos con proyectos de transformación de los lenguajes y con proyectos políticos. Entonces la maestría tenía como centro este problema, cómo nuestra contemporaneidad es un cruce entre regímenes sensibles, regímenes políticos, acciones performativas declarativas, problemas que hacen a las nuevas pedagogías y condiciones que hacen a la formación de aquello que no son solamente profesores, sino también artistas. La maestría nació con un conjunto de laboratorios y con un conjunto de materias en el sentido común, seminarios. Los laboratorios tenían el sentido de trabajar y producir obra, y que la obra fuera parte de los procesos de tesis. Es decir, que la fabricación de la praxis fuera inseparable del campo teórico y que el campo teórico no fuera solamente para sostener campo teórico, sino para que de alguna manera fuera generador de un producido. Entonces ahí son tres cosas, ¿no? Una universidad obrera con un campo intelectual argentino, con una diversidad de procedencias políticas, con una activación muy importante de pensar nuevas pedagogías y fundamentalmente con la idea de que la maestría no tuviera solo formación de profesores o de teóricos, sino que artistas pudieran fabricar obra siendo interpelados, los teóricos por artistas y los artistas por teóricos. De manera tal de que esta doble condición entramara un nuevo formato de lo que llamamos un laboratorio de producción de pensamiento. Para que el pensamiento sea revolucionario tiene que ser un laboratorio de un proceso de formación permanente en el que no puede estar ni previsto lo que uno va a encontrar en la experimentación, ni previsto lo que va a ensayar en el encuentro de vecindades afectivas y perceptivas entre modos diversos de hacer, sino que hay que convocarlos. La idea del nacimiento de la maestría fue convocar esos cruces. Llevan más o menos unos 10 años. Entre que nació el proyecto y hoy llevamos ese tiempo, es decir, llevamos varias cortes,
un centenar de alumnos que circulan por ella. Muchos son artistas contemporáneos bastante conocidos de distintos lenguajes de las artes, otros son profesores, y ahí está el cruce de las dos dimensiones que te indicaba. Y en esos 10 años ya hubo defensas de tesis, muchos seminarios, muchos convenios con universidades latinoamericanas y argentinas, y lo que estamos haciendo es, a través de la maestría y de la escuela de posgrado, un centro de investigación en arte y política. Ajá. Y que efectivamente en estos momentos tan complejos de la Argentina creemos necesario reforzar. Sobre todo porque, evidentemente, vuelvo a señalar eso, es una universidad nacida a la luz de la creación de universidades. La maestría es heredera de eso. Es decir, heredera de un proceso político que creó universidades. Y por lo tanto de un proceso político que tiene que crear nuevos campos de investigación. En este sentido, siempre recuerdo que hay una frase de la historia argentina que a muchos no les gusta escuchar y a mí me parece fundamental. El problema de todo campo pedagógico como político es hacer el movimiento. Y si hacer el movimiento supone la ampliación de los posibles, la tarea de una maestría es ampliar los posibles de lo que entendemos como pedagogía a ser enseñada. Claro. Por lo tanto, la maestría tiene activistas políticos, profesores, artistas, operando en la acción, curadores, pedagogos que trabajan en museos. Ese es nuestro público y ese es el lugar que intentamos cruzar. Entender la institución no solo del arte, sino la relación del arte con la política, la relación del arte con las acciones éticas, la relación del arte con el campo social en su conjunto, ¿no? ¿Cómo ves la extensión de todas estas reflexiones, de todo este campo de tensiones sobre los que trabaja la maestría? ¿Cómo ves la extensión a lo que yo considero, probablemente de manera equivocada, el anquilosamiento de las instituciones terciarias de formación de artistas? Digamos los conservatorios, las escuelas de bellas artes, que supongo yo que así como hay acá en Tandil debe haber también en Avellaneda. Sí, claro. Avellaneda es eso, ¿no? Es una tradición genovesa de escuelas de artistas con una universidad que quisieron inaugurar radicales pero terminaron realizando peronistas. Es decir, un poco es la historia argentina esto, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo veo esa relación? Mira, es una pregunta muy importante para mí y difícil de contestar por varias razones. Yo soy un defensor histórico de los oficios, como soy un defensor histórico del saber hacer algo con las manos. Pero eso no quita que toda mi formación haya ido hacia un campo conceptual, hacia la fabricación de lo que podríamos llamar un pensamiento conceptual. Pero creo que la tensión argentina entre oficio y concepto no solamente es un problema de la historia de las artes, de la historia de los lenguajes de las artes, sino que es un problema de la educación. Ajá. Es decir, todas nuestras instituciones educativas perdieron una valiosa tradición de la herencia de los politécnicos. Herencia fundamental que era saber hacer algo. Que no era solamente fabricar pensamiento, sino saber hacer algo mientras fabricabas pensamiento. ¿Sí? Yo pertenezco aún todavía a una generación que le daba valor a las escuelas industriales o a los politécnicos, en el cuales había tareas intermedias que no eran ni de la tradición secundaria ni de la tradición terciaria. Era intermedia porque vinculaba el saber hacer algo con una inserción productiva, pero con una pregunta sobre el campo de tu producción. Bien, yo creo que eso es lo que activaba los campos ultra aristocráticos y selectivos del saber. Que de alguna manera el saber o bien fuera una alta vanguardia conceptualista o bien un alto oficio transformador, o bien el cruce entre ambos. Pero pensar que las escuelas de oficios deben perderse, para mí es un error para las historias de las artes argentinas. Ahora, pensar que las escuelas sean especialización de un saber hacer en el que el concepto no termina de modificar la historia de esos lenguajes, me parece que es un modo retardatario de pensar el oficio. Entonces me parece que en esa tensión entre oficio y concepto hay algo fundamental
para la historia de la pintura, de la escultura, del grabado, del cine, de la literatura en la tradición argentina. Cuando alguien se pregunta, ¿una facultad de letras es para enseñar a escribir o para formar un crítico? Es una pregunta errada, porque evidentemente no hay crítico que pueda hacer crítica si no escribe. No es solo un lector, no solo critica lo que lee, critica cuando escribe, es decir, critica cuando ensaya, y cuando ensaya escribe. Y un ensayista, como decía Nicolás Rosa, es un escritor. Y en ese sentido, entonces, me parece que esa relación entre oficio y concepto es la que debe bascular, o es la que tiene que bascular permanentemente en los problemas del régimen de lo sensible. Sobre todo porque pienso en grandes directores argentinos de cine. No sé, pienso en Leonardo Fabio, que aprendió cine en el campo de un estudio y terminó convirtiéndose en uno de los hijos dilectos del peronismo y en uno de los grandes cineastas argentinos. Entonces, la pregunta fundamental es esta: ¿cómo los lenguajes populares y esos oficios necesarios para poder producir un lenguaje expresivo se cruzan, no se mantienen aislados? Entonces, en ese sentido, pienso que todo lo que quiera estar vivo no puede cerrarse sobre sí. Debe estar de cara a lo abierto, debe estar de cara a las mezclas, debe estar de cara a los umbrales donde los lenguajes de tradición no se pierdan ante los lenguajes contemporáneos de las técnicas por venir. No es posible decir los oficios murieron. No es posible decir nuestro campo es solo el campo político del concepto. Lo que es necesario es poner en tensión, producir el entrelugar de las mezclas, fabricar las paradojas necesarias para que surjan nuevos modos de producción. Digamos, creo que la tarea pedagógica es forzar eso, o creo que la tarea de los lenguajes de las artes es forzar a sentir o a pensar lo que no estaba allí. Ahora, ¿qué separa a un científico, a un artista, a un filósofo, o a esa tarea muy rara que es la de un profesor? Porque en el fondo, esa es una tarea difícil de acuñar, ¿no? Porque es fácil decir que un artista crea perceptos y afectos, o que un científico crea funciones, o que un filósofo fabrica conceptos. ¿Y qué hace un profesor? ¿Solo los repite? ¿O fabrica entre lugares, produce límites, provoca fabricación de fronteras nuevas, establece cruces y hasta tiene la veleidad de volverse creador? Porque creo que también hay una tarea ahí, ¿no? La Academia Argentina formó un profesor profesional que dejó de creer en lo que hacía, que era inventar, para profesar su modo de vida. Y ese profesional se volvió repetidor. Y lo que hay que evitar es la repetición. Para que la repetición sea rica tiene que producir algún tipo de diferencia. Entonces, las diferencias hay que forzarlas en la repetición. No están dadas solo por repetir. Entonces, buena tarea del trabajo de la maestría fue forzar las repeticiones por cruces, mezclas y paradojas a crear diferencias. Bueno, viniste a visitarnos en el marco de nuestra maestría de Arte y Sociedad Latinoamericana, en la Facultad de Arte. Contanos algo sobre tu propuesta específica en el seminario que viniste a dar. Uno de los problemas centrales que planteé para este seminario que voy a dar tiene que ver con estas fronteras resbaladizas entre ciencia, arte, entre arte, política, pero sobre todo, fundamentalmente, entre lo que se han dado en llamar en el presente las estéticas investigativas en el campo de la circulación de información y los movimientos declarativos expresivos en el campo de la asociación de los cuerpos civiles. Lo que planteo es el eje de la desaparición como vector de la desaparición de los cuerpos para trabajar con ese vector social problemas del arte político y problemas de la relación entre arte y ciencia.
En ese marco es que estoy discutiendo algunos problemas como el de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, y estoy viendo muchos modos de expresión que rodearon el acontecimiento y de qué manera fueron construidos, evaluados, modelados, de qué manera resultó ese problema en géneros expresivos de los lenguajes actuales. Eso es lo que básicamente estoy haciendo en un seminario raro porque me invitaron a enseñar sobre metodología de la investigación en artes, cosa que no es algo de mi trabajo diario, pero que me parece interesante preguntarse por la construcción de acontecimientos sociales y los modos en que han sido atravesados, construidos, transformados. Sobre eso estoy trabajando. De acuerdo. O sea, es que hay como legendariamente una tradición que se sostiene por la fuerza de algunas disciplinas en las universidades, que consiste en considerar que el arte y la ciencia son radicalmente distintos y que por lo tanto no correspondería a las prácticas artísticas reclamar subsidios o reconocimientos que sí tendrían derecho únicamente las disciplinas científicas, aun cuando sean humanistas o sociales como la historia, en fin, las ciencias políticas. ¿Qué reflexión podríamos aportar a este debate que no termina nunca de zanjarse? Es un debate difícil y, insisto, es un debate menos disciplinar que político. Es decir, en primera instancia diría, yo no conozco a ningún científico que se precie que no sea creador, que no sea inventivo. Mi tarea en el campo de la filosofía o de las humanidades es la lectura del lenguaje de las ciencias, igual que es la lectura del lenguaje de las artes. Yo conozco a muchos científicos con los cuales dialogo, que son igual lectores de las mismas lecturas que realizo. Y encuentro por igual inventivo a alguien que fabrica perceptos o afectos en el mundo del lenguaje de las artes que aquel que fabrica funciones en el campo de la ciencia. Es decir, mis amigos son matemáticos pero músicos. Y no conozco ningún artista que se precie que no esté interesado por la teoría de las catástrofes. Entonces, digo, es mucho más político el problema sobre los métodos de abordaje o los resultados o los campos de utilidad. A eso iba a ir. Sí, a los campos de utilidad por el cual una disciplina u otra están al servicio de una transformación social determinada. Yo diría lo siguiente, políticamente de las artes podemos esperar que sus potenciales expresivos transformen condiciones perceptivas o condiciones afectivas hasta lugares inauditos. No sabemos cuál será el impacto directo, no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo. No sabemos de qué manera transformarán lo inmediato. Sabemos que evidentemente una formación en arte no es una formación inútil si la pensamos de ese modo. Más allá de que teóricamente uno pueda pensar que una de las grandes reservas del lenguaje de las artes es pensar las zonas ontológicamente inútiles de la producción del ser. ¿Le ponemos comillas? Sí, lo pongo entre comillas, pero pienso en Georges Bataille. ¿Cuánto vale una lágrima para la vida? ¿Cuánto vale una sonrisa para una experiencia? Ahora, si yo tendría que hacer un proyecto sobre las lágrimas, sobre la risa, o en el que me acaban de invitar recientemente a una Universidad del Sur, una hermenéutica del viento. ¿Está bien? Es decir, ¿qué cientificidad hay en una hermenéutica del viento? Está ligado a las energías renovables, está ligado a las preguntas de fondo sobre las cartografías de un territorio sensible, está ligado a las transformaciones de nuevas fuerzas que podrían impersonalmente esculpir el medio o transformar la energía del medio. Ahora, una poética del viento, ¿vale la pena que tenga subsidio? Pregunto esto y digo, ¿hay alguna ciencia sin función poética? Lo digo a la inversa. Porque todo el campo de las políticas de la utilidad de la ciencia, para transformar, para modificar, para crear condiciones de vida, no son sin poéticas.
¿Y de dónde emergen esas poéticas? ¿Y qué impacto tienen a largo plazo aquellas que no hemos considerado? Por lo tanto, sé que muchos profesionales del campo de la ciencia tal vez no acuerden con esto que estoy enunciando. Y me ha pasado en debates con la psiquiatría, y me ha pasado en debates con la medicina, y me ha pasado en debates con otros campos de saberes. Quienes creen que de alguna manera, no sé, la medicalización de la vida es un problema que les pertenece. Como si la vida fuera un problema que le pertenece a la medicina o a la psiquiatría. Y no le pertenece entonces a las funciones poéticas de otros modos de producir formas de vida. En ese lugar es donde dudo de la utilidad, de la cientificidad o de la política sobre la utilidad de la cientificidad frente a otros campos de investigación o de saber. Lo cual, insisto, que el mejor modo de defender a los lenguajes de las artes a largo plazo es que sus efectos tienen microscopías, capilaridades y resonancias que no pueden ser calculadas inmediatamente, pero que su transformación social venidera no tiene escala. Y por lo tanto, como en la teoría de las catástrofes, el movimiento de las alas de una mariposa en un punto del planeta puede modificar a largo plazo un territorio completo. Veamos si de alguna manera las políticas de la ciencia pueden incorporar a las poéticas dentro de lo que sus grandes teóricos han generado para la ciencia. No sé, pienso en un René Thom, ¿no? ¿Cómo pensar a un teórico de esa magnitud sin una poética? Es decir, ¿cómo pensar un fractal sin una teoría poética de la partición del territorio? Claro. O de la partición del espacio. ¿Y qué es lo que hace un gran científico? Sino fundamentalmente crear poéticas que permiten convertirse en funciones. ¿Cómo verías la implementación desde los primeros años de la universidad o los últimos del secundario de noticias sobre estas reflexiones que acabas de compartir con nosotros? Porque, por supuesto que yo acuerdo con lo que vos decís, pero vos acordarás conmigo en que esta manera de ver el mundo académico, el mundo de las disciplinas, el mundo de los compartimientos, como es político, también tiene un proceso de ensordecimiento, de ocultación, de, podríamos decir, de negación muy sistemático. Completamente. Que no se limita a la universidad o a los burócratas de las universidades, sino que comienza mucho antes, probablemente ya en la escuela primaria. Y en el plafón familiar, ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? ¿Qué vas a hacer con ¿Qué eso? le puede preguntar una familia de médicos a su hijo? ¿No? ¿A qué te vas a dedicar? Cine, papá, cine, mamá. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿En qué sentido? ¿En qué dirección? ¿De qué vas a vivir? Estas preguntas son preguntas a las que hemos pasado probablemente nosotros mismos. Ahora, la condición de la respuesta implicaba un tiempo de certezas. Hubo sociedades con ciertas certezas sobre los grados de producción vital. Por ejemplo, en el ascenso social, con determinados trabajos, con determinados estudios, había determinados trabajos propuestos. Hoy estamos ante un campo social donde ni el trabajo por venir está asegurado por su existencia, ni el campo de lo que enseñamos está asegurado por su fin. Con lo cual, nunca estuvimos más cerca de experimentarlo todo y de ensayarlo todo nuevamente. Y sobre todo, el campo de las utilidades, el campo de para qué sirve tal cosa, o por qué debería prepararme para tal otra, o qué supondría una formación más ampliada. Concluyo con esta idea que me parece que es fuerte, ¿no? Todos los grandes pensadores que conocí en universidades argentinas, europeas, latinoamericanas, brasileñas o mexicanas, siempre tenían la misma idea. El campo del conocimiento siempre debe ser interdisciplinario y generalista. Cuanto más generalista e interdisciplinario, más es posible integrar una función poética a las condiciones de una praxis. Y si eso fuera posible, es posible inventar potenciales. Yo sé que esto no tiene escucha en el presente, y evidentemente es la tarea con las nuevas generaciones. Es verdad que
nuevas generaciones podrían responder de manera rápida, ¿no? Bueno, el acceso a la información es libre, los dispositivos con los que trabajamos en la contemporaneidad permiten determinadas construcciones. Sí, pero ni los dispositivos son sin pensamiento, ni las acciones son libres sin algún grado de determinación de los dispositivos sobre nosotros. Con lo cual ahí está el problema de qué somos capaces de inventar. Ahora, es cierto que la universidad tiene respuestas sordas para el mundo que vivimos. Eso habla mal de la universidad. Pero tampoco habla bien del sentido común del mundo. Es decir, no es que porque critique a la universidad y a su sordera, no diga de algún modo que el mundo de alguna manera nos está marcando salidas extraordinarias. Digamos que en el entrelugar puede haber algo, entre la sordera de la universidad y el sentido común del mundo. Tal vez ahí haya un encuentro en el que hay que fabricar algo. Pero yo creo que una tarea del universitario es enseñarle a un chico de la escuela secundaria a tener pasión sobre lo que hace y a poder pensar la transformación del mundo venidero, a no dar por hecho. Hay una sola palabra del discurso de nuestro presidente, para mí, inescuchable. Hoy, ya está todo inventado. Eso no es posible ni para el sentido común ni para la vida académica. Si ya está todo inventado, no hay fe en este mundo y no hay nada que hacer. Entonces, sobre eso no puedo acordar ni social ni políticamente. Es decir, si está todo inventado, entonces no hay tarea para nosotros. Y no hay cómo convencer a alguien que hay un margen de transformación de lo posible, de lo dado. ¿Cómo convenzo a alguien que hay estados nacientes de virtuales aún no desarrollados en nuestro mundo aquí y ahora? Si alguien me dice, ya está todo dado, ya está todo construido, solo hay que copiar a los que lo hicieron mejor. Ahí no hay mundo ni de invención, ni de transformación, ni de creación, ni de producción de posibles. Y si un país se queda sin posibles, la humanidad se queda sin transformación, sin creación de diferencias, sin potenciales dialécticos que crean nuevas condiciones de existencia. Y entonces, evidentemente, subsumimos cualquier escucha a la sordera, ya sea del sentido común social, ya sea de cualquier gremio como el académico. Bueno, te queremos agradecer tu deferencia de venir a visitarnos a Tandil, de compartir tus reflexiones tan profundas y tan creativas y tan estimulantes. Solo nos falta esperar que el pensamiento conservador comience a ceder de una vez por todas y oiga a los inventores y a los creativos. Ojalá, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por invitarme a la universidad y lo único que espero es que haya más universidades nacionales, más investigación en la Argentina y algo políticamente necesario, que los presupuestos para educación, para salud, en un momento de hambre medular de la Argentina, nos permitan soñar que la educación tiene esa función, transformar las condiciones del hambre, que no son solo utilitarias, sino también poéticas. Es decir, hay que poder imaginar otro mundo posible. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos.